Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia, solo dije que sí. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia, solo dije que sí. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí, al ofrecerme de tu amor y de tu gracia, solo dije que sí. Solo dije que sí. Solo dije que sí. Muchas gracias, Seba, por cada uno de los coros compartidos en esta tarde. Gracias, Zoe, por la hermosa canción. Que es nada más y nada menos que una respuesta positiva a la invitación de parte de Dios, que seguramente fue una realidad en tu vida en algún momento de tu niñez o adolescencia, y que ha sido la misma respuesta que muchos de los que estamos presentes en esta noche realizamos o manifestamos ante una invitación tan grande. Una invitación tan grande como nuestra propia necesidad. Porque en definitiva, la Iglesia de Jesucristo, con una dirección local, como en este caso la nuestra, y predicando a través de este medio, lo que hace es extender la invitación de salvación ante la necesidad igual para todos los hombres y mujeres en esta tierra, la necesidad del perdón, la necesidad de salvación, la necesidad de limpieza, de una nueva vida, la necesidad de la vida eterna. Y como decía muchos de los que estamos presentes en esta noche, no puedo decir una totalidad porque eso solamente lo conoce Dios y solamente Él conoce tu corazón, pero muchos de los que estamos presentes en esta noche dijimos que sí a esa invitación, dijimos que sí a ese llamado tan grande, tan importante que Dios hace a todas las personas. Y en ese sentido la Iglesia se transforma, como la misma Biblia
lo indica, se transforma, o nos transformamos cada uno de aquellos que la componemos en embajadores de Dios en nombre de Cristo, para reconciliar a los hombres con Dios. No porque nosotros lo logremos, sino porque somos mensajeros del mensaje que puede cambiar toda nuestra vida. Ahora, quizás te preguntarás, ¿cambiar qué cosa? ¿Qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que necesita ser cambiado? Bueno, en la canción que cantaba Zoe, ella hablaba acerca de que ella solo tuvo que decir que sí. Solo tuvo que decir que sí. Y ese decir que sí es nada más y nada menos que una confesión. Y a veces una sola palabra, o ese simple asentimiento de decir sí, encierra detrás toda una vida y encierra detrás toda una vida lejos de Dios. Por lo tanto, cuando la iglesia habla o predica acerca de el perdón de pecados y la salvación en Jesucristo, lo que está buscando es ese encuentro entre tu vida y Dios, el autor de tu vida. Lo que está buscando es que puedas prestar atención con tus oídos a lo que vamos a compartir de la palabra de Dios en esta tarde, en esta noche, para que también puedas decir que sí, pero no hacerlo simplemente como un acto repetitivo, no hacerlo como un acto que se copia porque otro lo hizo, sino hacerlo porque hay un convencimiento en tu intelecto porque entendiste, en tu corazón porque lo sentiste y en tu alma porque lo decidiste. Entonces, el propósito de esta reunión esta noche apunta a eso, que le puedas decir que sí a lo que Dios propone. Para esto, yo quisiera llevarlos a uno de los salmos más leídos por todos aquellos que sentimos seguramente la necesidad de perdón. ¿Sí? De un tiempo a esta parte, como muchos saben, venimos compartiendo el libro de los Salmos, un libro de 150 capítulos o 150 poesías que se divide a su vez en 5 libros, ¿sí? El salmo que vamos a compartir se encuentra en el libro número 2, que va desde el Salmo 42 al 72, ¿sí? Y es un salmo conocido como un salmo penitencial. ¿Por qué penitencial? Porque aquel que escribe está expresando o está diciendo algo que le sucede en su relación con Dios. Es una confesión profunda de su alma, de su corazón, de su experiencia, que lo coloca en una posición de culpabilidad, que lo coloca en una posición de reconocimiento de que le ha fallado a Dios. A lo largo del libro de los Salmos, de los 150 capítulos que compone el libro de los Salmos, vamos a encontrar 7 salmos penitenciales. Cada uno de ellos van explicando lo que el autor quiso expresar por medio de la poesía. ¿Sí? Recordemos que la poesía hebrea no se basa en rima, sino en figuras. Y entonces a lo largo de cada uno de estos 7 salmos, el autor o los autores fueron exponiendo lo que sentían en su alma, en su corazón, al darse cuenta que le habían fallado a Dios. No en un acto particular, sino en su experiencia como hombre, como ser humano, en su relación con Dios. Estos salmos penitenciales, si los quieren tomar en cuenta o anotar, son 7, el 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. 7 salmos que seguramente en algún momento de nuestra experiencia hemos leído y que nos ha calado profundamente el alma, el corazón, nuestro espíritu. Y si ha sido instrumento para que Dios guíe tu alma y tu corazón al arrepentimiento, gloria sea a Dios. Y quizás pueda ser esta la noche en que Dios utilice por medio de su espíritu este salmo, el Salmo 51, para llegar a tu vida. El Salmo 51 es un salmo muy conocido, vuelvo a repetir, por todos aquellos que hemos sentido la necesidad delante de Dios de perdón. Es un salmo profundo. De los 7 salmos penitenciales que mencionaba, el 32 y el 51 que salen de la pluma de David, son podríamos decir, los salmos más grandes
o los dos gigantes que surgen en la poesía hebrea con relación al perdón de pecados, al reconocimiento y al pedido de perdón de pecados. A veces perdemos de vista, como cristianos, como creyentes, que este salmo no es en forma exclusiva para aquellos que no tienen a Cristo en su vida, que no conocen a Dios. Es un salmo que de tanto en tanto tenemos que leer. Y es un salmo que de tanto en tanto nos ubica perfectamente en nuestra relación con Dios para ver dónde estamos parados en relación con Él, pero también dónde estamos parados en nuestra vida espiritual. De nada serviría leer este salmo y pasarlo por alto. Y de hecho, si alguien se encuentra lejos de Dios y lo lee una vez y otra vez y otra vez y no se produce nada en su corazón, bien haría en preguntarse por qué sucede esto. Quizás ha llegado un punto en la dureza en su relación con Dios que obvia o pasa por alto todas las consecuencias que pueden venir y traer el estar lejos y apartado de Dios. Pero nunca vamos a encontrar en la Escritura una confrontación de parte de Dios si no hay también de parte de Él la posibilidad en la misericordia y la posibilidad de volver a Él. El juicio sin misericordia es algo terrible y Dios no obra de esa manera. Siempre que Él determinó un juicio, siempre hubo la oportunidad de la misericordia. El ejemplo claro que tenemos en el Antiguo Testamento es el del profeta Jonás. Él iba a emitir un juicio contra una ciudad o contra un pueblo que no pertenecía a Dios en el hecho de la misma manera que lo era Israel, que era el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y sin embargo, debido al pecado, debido a la forma de vida de los habitantes de Nínive, Dios había determinado para ellos un castigo. Pero detrás de aquel castigo había nada más y nada menos que estaba nada más y nada menos que la misericordia de Dios. Por esa razón, Nínive se arrepiente, porque no solamente ve detrás de la proclamación de Jonás el señalamiento de los pecados de aquel pueblo, sino que también ve detrás de ellos, ve detrás de Jonás, la misericordia de Dios, porque Dios se lo dice, se lo manda a decir, de aquí a un poco de tiempo habrá juicio de parte de Dios. Y esto mueve el corazón de toda aquella ciudad, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Querido amigo, cuando usted vaya a la Biblia y lea en la Biblia acerca de la confrontación que Dios hace en cuanto a su pecado, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, nunca se va a quedar simplemente o solamente con el sabor amargo de saber que es pecador. Es un reconocimiento necesario, es un reconocimiento fundamental, pero no solamente eso. Detrás de la herida que se produce por el hecho de abrir y tocar aquello tan profundo como es el pecado en nuestra vida, también está la sanidad ofrecida por Dios en cuanto al perdón. Y la palabra de Dios tiene esta capacidad. La palabra de Dios tiene este poder, porque viene de parte de Él. La palabra de Dios tiene la capacidad de abrir, pero también de sanar. Tiene la capacidad de separar para ver cómo está dentro, pero también tiene la capacidad de curar para cerrar la herida. Esto es lo que hace Dios cuando invita a una persona a venir a Él. ¿Cuál es el trasfondo del Salmo 51? Bueno, es un salmo muy conocido. Ha sido enseñado, ha sido compartido, ha sido predicado, ha sido presentado de muchas maneras. Títulos podemos ponerle muchos, pero es nada más y nada menos que el llamado de Dios al arrepentimiento y una plegaria pidiendo purificación. Así aparece en nuestras Biblias, en nuestra versión Reina Valera. Es una plegaria, es una oración que surge de lo más profundo. Pero también lo interesante de este salmo es que es el punto final, podríamos decir, de todo un proceso, ¿sí? Es el punto final de todo un proceso en donde Dios estuvo trabajando, ¿sí? Donde Dios estuvo trabajando en el corazón de aquel hombre, en el corazón de David. ¿Por qué? Porque David, el rey David en ese entonces, había pecado en contra de Dios. Y lo había hecho de una manera dolosa, terrible. Lo había hecho de una manera que sería absolutamente digno de muerte, no solamente por el hecho de ser el rey que había traicionado la confianza de su pueblo, de un matrimonio, de un guerrero, de
de Dios, sino por el hecho de haber quedado expuesto en una maldad tan grande. ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, el trasfondo es muy conocido. Un rey que no va a la guerra, ¿sí? El ejército que va en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Hay un rey que en vez de ir a acompañar a su ejército, se queda. Una situación de ocio, una situación de relajamiento, por así decirlo. En vez de estar atento en lo que Dios le pedía, él prefirió quedarse. Una tarde cualquiera, cuando él sube a la terraza o al terrado de su palacio, una mirada general contemplando todo lo que seguramente formaba parte de su gobierno, y contempla a una mujer bañándose desnuda en un patio, y dice que el hecho de contemplar y desear fue la misma cosa. La hace traer con su autoridad de rey, se acuesta con ella en su autoridad de rey, utiliza su poder para coartar una voluntad. Y quizás alguno podría decir, bueno, también podría haber estado la resistencia de aquella mujer de Betsabé, pero sin embargo, en esos tiempos la autoridad del rey estallaba mucho más fuerte que cualquier otra cosa. Y el problema no estaba en Betsabé, el problema siempre estuvo en el corazón del rey. El problema siempre estuvo en el corazón del rey. El resultado de esta unión extramatrimonial, un embarazo no deseado, un embarazo no esperado. Y el problema era en que esta mujer tenía un esposo, un guerrero, un valiente de David, llamado Urías Eteo, quien es llamado por el rey para tratar de ocultar su pecado y tratar de ocultar este embarazo, y lo trae para que él pueda acostarse con su esposa de esa manera, achicando los tiempos del embarazo, ¿sí? Hacerle pensar o hacerle creer a él que ese hijo que iba a venir era de Urías y no del rey David. Lo que impacta profundamente en toda esta escena es nada más y nada menos que la hidalguía de Urías, el corazón de Urías. Decía, ¿cómo puede ser que yo esté con mi esposa si tengo a compañeros de lucha, si tengo a otros guerreros, si tengo a otros soldados que están peleando por mi rey, por mi Dios, por mi pueblo? Y entonces él decide no acostarse con su mujer. El rey se entera de esto, lo invita a palacio, le dice, bueno, vamos a compartir juntos, lo emborracha, lo envía de nuevo a su casa, y aún así todo, la voluntad de Urías fue inquebrantable. Entonces, la última opción y la peor decisión que tuvo el rey David fue enviar a Urías nuevamente a batalla con una carta en su mano para entregársela al general de turno, decirle, pon a Urías en lo más fuerte de la batalla, ponlo al frente, y a tu orden que el ejército se retraiga y quede expuesto delante de los enemigos para que él pueda morir. Urías fue a la batalla, no solamente a rendir, obedeciendo a su rey, no solamente, seguramente con el orgullo de saber que estaba ofreciendo un servicio para su pueblo, para su nación, sino que Urías fue a la batalla con su sentencia de muerte en su propia mano. Y así fue como sucedió. Después de pasado el tiempo, seguramente del luto y de la purificación, el rey hace venir a Betsabé a palacio y se une en matrimonio con ella. Y pareciera que todo quedaba allí. Pero, y este pero es inmenso para todos nosotros, y este es un pero que abarca todas nuestras experiencias de pecado, lo que muchas veces olvidamos es que no hay absolutamente nada oculto que Dios no lo sepa. Y que no hay absolutamente nada tan profundo en nuestro conocimiento íntimo y personal que Dios no lo sepa. Y entonces, a partir de ese momento, comienza una situación de trabajo en el alma y en el corazón de David que le llevó poco más de un año. Poco más de un año. Y en ese entonces David comienza a experimentar lo que significaba haber pecado contra Dios. El perder el gozo de la relación y el gozo de su trato con Dios. David comienza a experimentar, tal como dice en el Salmo 32, y disculpen la introducción tan larga de esta noche, pero es necesario ver lo que sintió este hombre cuando se daba cuenta de que su pecado contra Dios no solamente lo apartaba, sino que lo molía por dentro. Él dice en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, mientras cerré mi boca, mientras no le dije nada a Dios, mientras yo no confesé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día,
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él podía hacer tranquilamente una comparación de cómo había sido su vida en su relación perfecta con Dios y cómo era esto en su apartamiento de Dios. Antes era como si fuera un vergel, como si fuera un jardín, era verde, pero el pecado fue como ese fuego abrasador que transformó todo en una sequedad de verano. Mi vida ahora es un desierto. Siento mis huesos como si me pesaran como nunca antes. Siento mi interior como si fuese viejo, porque el pecado me fue llevando, dice David, en mi consideración día tras día, en mi endurecimiento día tras día, a ese punto en donde ya no se soporta más. Él dice, mi gemir, no había alabanza, no había gozo, no había felicidad, no había expresión de agradecimiento. Solamente en su silencio y seguramente ante la mirada acusadora de muchos de los que formaban parte de la corte en aquel lugar y que sabía lo que había sucedido. Pero era rey y callaban su boca, él sabía que detrás de cada una de aquellas miradas había una acusación silenciosa, pero certera, por lo que él había hecho. Ahora bien, ¿cómo llega David a esta confesión de Salmo 51? Bueno, fue necesario que Dios interviniese. Y damos gracias a que Dios interviene. A veces no confesamos hasta que no somos confrontados. A veces no decimos todo lo que tenemos que decir hasta que Dios nos envía a alguien para que nos confronte con nuestra propia realidad. A veces no pedimos perdón hasta que no leemos en la Biblia de que somos pecadores, porque es un gran espejo en el cual nos vemos, pero la imagen que nos devuelve es nada más y nada menos, si no somos hijos de Dios o si lo somos y estamos lejos de Dios, es la peor imagen que quizás no queremos ver, pero que es necesario ver, la imagen de un pecador, la imagen de alguien que está lejos de Dios. Entonces Dios utilizó a un hombre, Natán, un profeta, seguramente muy cercano a David, pero un hombre muy valiente y muy decidido cuando Dios le dijo, quiero que vayas a hablar con David. Benditos hombres que se acercan a nuestra vida para hablarnos de esa manera. Benditos hombres, benditas mujeres que se acercan a nuestra vida para hablarnos así. La iglesia siempre va a necesitar de estos hombres, de estas mujeres. Siempre cuando en la palabra de Dios se habla acerca de la relación de dos amigos, dice que son como dos cuchillos que se afilan mutuamente y que se afilan y se sacan a través de su relación y su trato el filo necesario para hacer la herramienta que corte perfectamente. Es una imagen hermosa de lo que significa dos amigos que se miran cara a cara y se dicen la verdad. Y quizás nuestra humana realidad, nuestra humana reacción puede ser enojo en primer momento, puede ser negación en primer momento, pero bendita las heridas del que lo hace y lo hace por amor, porque en definitiva quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Quizás haya en medio nuestro alguien que necesite un amigo así. Quizás haya algún hermano que necesita alguien que le diga, estás mal. Has pecado, te has apartado muchos años de Dios. Necesitas volver. La vida sin la relación con Dios no tiene sentido. Por más logros, por más posición, por más objetos que acumules económicamente hablando, sin Dios no tiene sentido. Hay un himno que dice, y sin Dios la vida es vana, es de abrojos un erial, es un desierto de abrojos. La vida sin Dios es así. Y la experiencia de David a lo largo de ese año de cubrir su pecado fue de esa manera. Y entonces fue Natán y habla con David y utiliza una pequeña parábola, una pequeña ilustración para hacerle darse cuenta a él de que había pecado. Y le cuenta la historia de un hombre pudiente que tenía su buena cantidad de ovejas. Y que ante la llegada de alguien que necesitaba ser agasajado, en vez de tomar la suya, va y busca la única oveja que tenía un hombre sencillo, un hombre humilde, que no tenía grandes posesiones, pero tenía una sola ovejita.
Y en vez de tomar las propias, va y toma la de aquel, la trae, la sacrifica y la ofrece. Y entonces pregunta a Natán, ¿qué harías tú con ese hombre? Y David, indignado en su posición de rey, en su posición de juez, aún manteniendo un cierto criterio de la situación, dice, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a tomar lo que no le pertenece para hacerlo propios y aún teniendo mucho en su propio poder? Y Natán le dice, y yo me imagino aquella escena, aún Natán no inclinando la cabeza, por más que era el rey, sino mirándolo directamente a los ojos, mirándolo a lo más profundo de aquellas ventanas del alma que son nuestros ojos, y diciéndole, ese hombre eres tú. David, reacciona. David, date cuenta. David, abrí no solamente tus ojos, abrí tu entendimiento, pero abrí tu alma y tu corazón. Porque el hombre que actuó de esa manera no lo hizo con una oveja, lo hizo con la mujer de su prójimo. Y a eso tiene que haberse venido como un juego dominó, una ficha tras otra cayendo en la mente y en el corazón de David. La codicia, la mentira, el tomar lo ajeno, el adulterio, el engaño, el intento de tapar el pecado, la planificación de la muerte en sí de Urías, el hacer pensar a todos o intentar hacer pensar a todos que lo que estaba haciendo con aquella mujer era ilícito, aunque de alguna manera él pensaba, bueno, me hago cargo de este hijo y la mejor manera es que ella se case conmigo. Y sin embargo, una tras de otra de aquellas fallas morales de su alma y su corazón, sin haber pensado ni un momento en Dios y su relación con Dios, seguramente que en ese momento todas las fichas cayeron juntas. ¿Habrá dicho algo David? No lo sé en ese momento. Pero un autor, escribiendo acerca de este salmo, dice, me imagino a David en silencio y dirigiéndose a su habitación. Y dándose cuenta que todo lo que sufrió a lo largo de todo ese año era nada más y nada menos que por haber encubierto su pecado y por haber pecado contra Dios. Y entonces dice este autor, entonces David se encerró en su habitación, lloró amargamente, lloró lastimosamente, sintió el peso de su pecado de haberle fallado a Dios. Y no quedó todo en eso, sino que él hace esta oración, la confiesa y la escribe. Y la escribe. Entonces el Salmo 51 dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios. Y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este es un monumento a la confesión.
David no solamente mira por sí, David mira aún por su propio pueblo. Si prestaron atención al final de este salmo, fíjense que él está hablando también por Israel, porque sabe que las consecuencias de su pecado no solamente le atañen a él o a su entorno íntimo, lo que es una realidad, sino que él está mirando mucho más allá y sabe que por su posición de ser un hombre de Dios, su pecado afectaría a toda la nación. Si los dirigentes de este mundo se diesen cuenta de esto, si los que están puestos en soberanía o en mandato se dicen cuenta de esto, sin duda que sería un mundo distinto. Pero son pocos los casos de hombres en autoridad, y más aún hombres de autoridad nacional, que reconocen sus fallas delante de Dios. Ni siquiera delante de los hombres, lo cual es fácil de hacer, porque en definitiva se puede manifestar de labios para afuera y de corazón estar exactamente igual. Pero qué distinto sería, sin duda, un mundo con dirigentes o gobernantes que reconozcan a Dios como lo primero para su vida. No es moneda común. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder, pero se da muy de tanto en tanto. Ahora bien, esto también afecta a todos aquellos que de una forma o de otra son puestos en una posición de liderazgo, en una posición de guía, en una posición de ayuda a los demás. Ni qué hablar cuando esto sucede dentro de la iglesia. Las consecuencias del pecado de sus dirigentes siempre son tristes. Muchas veces pueden llegar a ser trágicas. Pero la situación de David desnuda el estado de todo hombre y de toda mujer en esta tierra. Todos pecadores por igual, sin ninguna excusa que ofrecer, sin nada que decir a nuestro favor. Era tan consciente David de lo que había realizado en contra de Dios que tiene que mirar no solamente su propio pecado, sino que también reconoce algo que sabía desde siempre, que él es pecador por naturaleza. Y entonces dice el versículo 5, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No porque vea el acto de la procreación como un acto pecaminoso en sí, sería pecaminoso en la forma en que él lo vivió, porque hubo un adulterio de por medio. Pero cuando piensa en su madre, no piensa en su madre que procreó en pecado o en un acto pecaminoso. Está diciendo nada más y nada menos que de la misma forma en que el pecado entró a la tierra por un hombre, así todos hemos pecado. Y de esa manera en que la raza humana va perpetuándose a través de la procreación, hay algo en su naturaleza de lo cual no puede quitarse, y es el pecado intrínseco que está en cada célula de nuestro ser, que está en nuestro corazón y que comienza siendo una realidad desde que nacemos y se transforma en una práctica a medida que crecemos. Somos pecadores por naturaleza, pero somos pecadores también por práctica y por práctica consciente. Porque lo que sí es cierto es que todos tenemos conciencia de lo que está bien y lo que está mal, ya sea en forma natural, porque hay una ley escrita en nuestro corazón de lo que está bien y lo que está mal, o ya sea a través de, en forma de enseñanza, cuando se nos indica lo que está bien y lo que está mal, y hacemos todo lo contrario de lo que está bien y hacemos todo a favor de lo que está mal. David está mirando, ya no solamente su alma, sino que está mirando mucho más profundamente, está mirando la esencia de sí mismo como persona delante de Dios. Y dice, soy un pecador, pero soy el peor de los pecadores, porque sabiendo lo hice y sabiendo pequé. Es interesante que cuando el gran misionero a la India, William Carey, falleció, antes de morir, él pidió que este fuera el texto de su sermón en su funeral. William Carey, cuando muere, pide, quiero que este sea el texto. ¿Por qué? Porque él sabía que era por naturaleza pecado, pero también sabía del poder de Dios para perdonarlo. Y entonces nos encontramos con este rey, con un pecado confesado y con un perdón pedido. David está pidiendo perdón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esta sola frase nos tendría que hacer recapacitar
en el Dios contra el cual pecamos, pero también en el Dios que nos está esperando en arrepentimiento. Yo cuando leo esta frase no puedo menos que trasladarme históricamente desde este momento, desde esta expresión de David, hasta el tiempo cuando Judas traiciona al Señor. Si Judas hubiese dicho, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, Judas no hubiese terminado como terminó. Y más allá, y aquí es todo un estudio aparte, de que era el hombre de pecado y el hombre que estaba determinado para que llevase a cabo ese acto de traición. Nunca el Señor Jesucristo le quitó a Judas la posibilidad del arrepentimiento. Jamás. Aún en el acto más terrible de la traición, como fue besarlo en la mejilla para marcarlo como la persona que tenía que morir, aún en ese acto más terrible de hipocresía, el Señor lo trata con un amor y una gentileza que tiene que haber sido como un martillo en la conciencia de Judas al momento de pesar lo que había hecho. Y tal fue así, que tuvo un gran remordimiento, pero un gran remordimiento que no cambió su corazón, un gran remordimiento que no lo llevó al arrepentimiento, sino que lo llevó a la locura, lo llevó al suicidio, lo llevó a una condenación eterna. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, una de las peores cosas que podemos hacer es pedir solamente perdón por un pecado confesado, si es que no eres un hijo de Dios. Porque en definitiva tenemos que pedir a Dios perdón a Dios porque somos pecadores por naturaleza. Es cierto que hay muchas personas que han llegado a Cristo por causa de algún de un pecado en particular. Es verdad. Nos ha tocado muchas veces compartir con personas a las cuales les ha pesado hechos que han cometido a lo largo de su vida. Pero lo primero que tenemos que comprender es que uno no viene a Cristo simplemente por un pecado cometido, es por toda nuestra vida de pecado. Y es toda esa vida de pecado que Dios quiere limpiar, no solamente uno, todas. Por eso dice David, conforme a la multitud de tus piedades, está contemplando como si la piedad de Dios fuese algo inmenso, donde Dios está posicionado y le dice, esas piedades son tan grandes que conforme a esas piedades son las únicas que pueden cubrir la cantidad de mis pecados. Borra mis rebeliones. Necesito que me laves más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. En 2 Samuel 12:13 David dice, yo pequé contra Jehová. David lo confesó, sencillo pero contundente. Reconoció. Fue el sí de la canción de Zoe en esta noche. En ese día David le dijo que sí a Dios. Ese día David le dijo, sí Señor, yo pequé. Y me siento de esta manera durante todo este tiempo, durante todos estos meses. Me he sentido de esta manera precisamente porque el pecado ha sido como un martillo que ha golpeado mi alma, mi mente y mi corazón. Y lo único que preciso es nada más y nada menos que tu perdón. Ten piedad de mí, es la oración de un hombre que sabe que ha pecado y se ha detenido de toda autojustificación. No le puede echar la culpa a nadie. David podría decir, como dijo Adán a Dios acerca de Eva, la mujer que me diste, podría haber dicho, la mujer que se me apareció. Uy, si no lo hubiera visto y toda esta situación, no, David podría haber visto 1000 mujeres, pero su corazón se desvió una sola vez y fue un desastre. Y fue un desastre. Ahora, para avanzar, el versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es una frase interesante, porque nos habla acerca de alguien que se levantaba cada mañana y su conciencia lo acusaba. ¿No le ha pasado, estimado amigo? ¿No lo ha vivido así alguna vez? De que haya habido algo no resuelto con Dios y cada mañana no es el mejor despertar, sino que es la acusación. Bueno, para un hijo de Dios, bendita acusación, porque es el trabajo de su espíritu en cada hijo o hija de Dios para volverlo nuevamente a la mejor situación, la comunión con Dios a través del perdón.
Pero para aquel que no conoce a Cristo, si su conciencia se ve acusada, no por mí, no por quien le habla, si su conciencia se ve acusada por lo que dice la palabra, enhorabuena, enhorabuena, porque es el reconocimiento de su vida lejos de Dios. David se dio cuenta que no era solamente uno, sino múltiples rebeliones. Señor, yo conozco mis rebeliones. Él hizo esto sin excusa, sin cambiar de culpable. No quiso buscar una razón a su favor. Yo estoy rebelde contra Dios. Mi pecado está siempre delante de mí. Lo puedo ver, lo puedo palpar. Y de hecho, yo creo que cada vez que David se despertaba a la mañana y miraba a Betsabé, ¿ustedes creen que esa relación hubiese avanzado en virtud, hubiese avanzado en una buena relación matrimonial? Era imposible, era imposible. La mirada de los dos era un reproche continuo del uno al otro, del uno al otro. Mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces, en todo este reconocimiento que él hace de su situación, él se da cuenta de la profundidad de su necesidad, de la profundidad de su necesidad. Y va mencionando una serie de pequeñas oraciones a lo largo del Salmo, que yo simplemente las quiero mencionar, si quieren tomar nota, para contemplar este Salmo de una manera completa, si quieren. En primer lugar, él hace oraciones por restauración. Purifícame con hisopo, dice el versículo 7, y seré limpio. El hisopo era una planta que tenía como una especie de penacho y que se utilizaba como si fuese un pincel rudimentario. El hisopo se utilizó en la antigüedad cuando tuvieron que ser pintados los dinteles de las puertas, los marcos de las puertas del pueblo de Israel cuando tuvieron que salir de Egipto. Mojado en sangre, con hisopo, pintaron. Y entonces la figura de David es bien clara. Ahí existe un sacrificio muy grande por mi pecado. Y aunque él no sabía lo que sucedería en el futuro con la muerte de Jesucristo en la cruz, sus pecados estaban siendo remitidos hacia aquel lugar. De una manera en que no lo podemos medir, de una manera que no lo podemos imaginar. Todo aquel que se acercaba a Dios en perdón por sus pecados, lo hacía en el conocimiento de Dios de que esos pecados solamente podían ser limpiados por alguien superior a los pecados. Y esa persona aparece en la escena muchos siglos después. El mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Su sangre tendría el poder de perdonar los pecados y ser remitidos a Él, aun por aquellos que no lo conocerían personalmente, pero que confiarían en que Dios perdonaría esos pecados si había una sinceridad en su corazón. Límpiame, dice, purifica como hisopo, y seré limpio. Y entonces él se contempla y dice, no estoy limpio, y necesito ser limpiado y purificado. Lávame, seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué está pidiendo David? Señor, necesito borrón y cuenta nueva. Miren, amigos, borrón y cuenta nueva no es simplemente olvidar lo que pasó y dejemos atrás lo sucedido. No, es responsabilizarse por lo que pasó y hacer lo que hay que hacer para restaurar o restituir. ¿Qué podía restituir? Nada, David. No podía traer a la vida a Urías Eteo. No podía hacer hacia atrás toda su escena con Betsabé. Ya no la podía devolver a su esposo. El hijo que habría de nacer, o que había nacido, mejor dicho, no podía volver al vientre de su madre. David no podía restituir nada. Pero el que sí podía restaurar era Dios. Por eso dice, Señor, necesito un borrón y cuenta nueva, porque esto es lo que tú puedes hacer con mi vida. Ahora, para muchos de los que estamos presentes en esta noche, así ha sido nuestra experiencia con Dios. Llegamos cargados con nuestra vida de pecado. Un antiguo coro o himno dice en una de sus estrofas, vidas hechas pedazos te llevaron al cruel Calvario. Y está hablando acerca de nuestras propias vidas que llevaron a Cristo en la cruz a ocupar
tu lugar, mi lugar, por causa de mi pecado y por causa del tuyo. Y para muchos de los que estamos presentes en esta noche, el perdón de pecado ofrecido por Dios a través de Cristo sí que ha sido un borrón y cuenta nueva, porque el único que puede perdonar, limpiar, borrar tu pecado y mi pecado es Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, porque fue Él el que ocupó tu lugar de culpabilidad. La sangre que derramó es y sigue siendo suficiente y poderosa para limpiar y para cambiar vidas. David fue un adelantado a su tiempo en este sentido, porque él pudo ver que la actividad de Dios era más que suficiente para él en arrepentimiento para que Dios lo perdone y lo vuelva nuevamente a una situación, a una posición que había perdido. Otra oración que David hace es una oración por restauración de su corazón. Versículo 10 y 11, él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él mira hacia adentro, no está mirando el órgano, está mirando su ser interior y sabe que su ser interior está sucio y que se ha corrompido de una manera tal que necesita una acción superior a él mismo para que esto cambie. Miren, la palabra que utiliza David aquí para crea, ¿sí? El acto de crear, crea en mí, dice un corazón limpio, es la misma que se utiliza en la Biblia cuando se habla acerca de la creación de Dios, la creación original. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa misma palabra de creación es la que David está utilizando acá. Hacía falta un poder tan grande como el poder de Dios para crear los cielos y la tierra, para crear un corazón limpio nuevamente. Y esto nos habla acerca de la profundidad y la inmensidad del pecado, pero también la grandeza del poder de Dios y su voluntad de querer limpiarnos y perdonarnos. El día en que yo pedí perdón por mis pecados, el poder de Dios para limpiar y hacer un corazón nuevo fue exactamente igual que el poder que Él utilizó para crear los cielos y la tierra. No es poca cosa. No es poca cosa. Dios está dispuesto a llevar adelante esta actividad poderosa en tu vida. En tu vida. Y sabes que es algo que se siente profundamente. Cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos hace nuevas criaturas, es algo que lo sentimos profundamente. Algunos han llorado por esto, en arrepentimiento, por darse cuenta de cuánto le fallaron a Dios. Otros lloraron de gozo, entendiendo también de cuánto habían sido perdonados. No importa la reacción que tengamos al respecto. Lo que importa es la decisión que tomemos al respecto. Que puedas entender que tu corazón, sin Dios o lejos de Dios, necesita este poder. El poder que puede cambiar toda tu vida. Toda tu vida. La restauración del corazón. Él necesitaba que su vida dé un vuelco completo. 180 grados. Me dirigía hacia aquel lado, giro hacia donde Dios quiera que vaya a partir de ahora, con un corazón limpio, con un espíritu recto y renovado, y con la seguridad de que nunca más Dios lo iba a abandonar. Dios lo pidió, David se lo pidió, y Dios se lo otorgó, porque vio el corazón contrito y humillado. De tal forma David lo entendió, que dice en el versículo 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren, nosotros cuando vemos que una persona acepta a Cristo como Salvador, podemos ver algunas manifestaciones externas. Como dije antes, algunos lloran de gozo, algunos lloran de tristeza por pensar o reconocer todos los años que estuvieron lejos. Pero el que ve adentro, el que ve profundamente, y el único que puede medir la inmensidad de esa confesión es Dios. Un corazón contrito y humillado. Y cuando Dios ve eso, no lo desprecia. Lo toma ese corazón. Aplica la sangre de Cristo derramada en la cruz y lo transforma en un corazón nuevo para Él. ¿Te interesa?
es la oferta más grande que vas a recibir en tu vida. Y quiere el Señor que en esta tarde, que en esta noche, como escuchaste en la canción, puedas decirle a Dios que sí. Puedas decirle a Dios que sí. Miren, hay mucho más, muchísimas lecciones más para encontrar en este salmo, no me quiero extender. Simplemente quisiera que lo que hemos compartido aquí hasta este momento sirva para que puedas comprender la inmensidad del pecado, la profundidad del pecado, como cantamos en algunos de nuestros himnos, cuán feo que es el pecado, y que puedas ver de parte de Dios su amor y su misericordia. Yo me preguntaba hoy cuando pensaba en este pasaje, ¿qué hubiese pasado si David no confesaba? ¿Qué hubiese pasado si David no se hubiese arrepentido? Si hubiese echado mano a su poder como rey para, después de escuchar a Natán, decir, córtenle la cabeza porque no lo quiero escuchar. Tenía todo el poder y la autoridad para hacerlo. Lo podía hacer tranquilamente. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, seguramente que aún cuando hubieron consecuencias para su pecado, para David, a nivel reino, a nivel familiar, con sus hijos y todo lo que vino después. Pero no fueron tan grandes las consecuencias que si hubiesen sido si David no se hubiese arrepentido. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son las consecuencias para aquellas personas que escuchando un mensaje de salvación no quieren arrepentirse? Mira, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios y estás lejos de Él, y todavía estás muy tranquilo en tu posición o en tu lugar, quizás las consecuencias todavía no llegaron. Todavía no llegaron, pero tarde o temprano llegan. Tarde o temprano llegan. Si esto no te llena de temor, y si esto no te hace pensar en que Dios es un Dios justo y que actúa con misericordia y lo ha hecho hasta este día, porque lo ha hecho hasta este día, entonces quiere decir que quizás lo que te está faltando es temor. Es temor de Dios. Y el temor de Dios es lo que nos hace pensar dos veces qué le vamos a responder cuando somos confrontados una y otra vez por estar lejos de Él. Ahora, si no sos un hijo de Dios, si sos una persona que quizás estás escuchando por primera vez o por vez repetida el mensaje de salvación en esta noche, quiero leerte un pasaje de la Escritura donde millones y millones de personas le dijeron que no a Dios. Quiero que me acompañes a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. Siempre que pienso en estos versículos me imagino una multitud muy a pesar de Dios, pero Dios es justo, porque nadie va a una condenación eterna por injusticia por parte de Dios. Las personas van a condenación eterna por decisión propia, por no decirle que sí a Dios. Y cuando uno lee el pasaje de Apocalipsis 20, 11 en adelante, nos encontramos con millones y millones y millones y millones de personas que le dijeron que no. Fíjate lo que dice. En esta visión que tiene el apóstol Juan de los hechos del porvenir, de aquello que va a acontecer, él mira algo que es impactante y que es terrible. Y cada vez que lo leemos tendríamos que decir, Señor, ten misericordia. Todavía hay muchos que necesitan de tu perdón. Y Dios lo tiene. Y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Personas que dijeron que no. Personas que no se arrepintieron.
personas que no tuvieron temor de Dios, personas a las cuales no les pesó el hecho de ser pecadores, personas que tuvieron en menos la oportunidad del perdón de Dios. Ojalá, querido amigo, que en esta noche tenga la actitud de David, que reconozcas delante de él que sos un pecador, que eres una pecadora, y que entiendas que quizás no tienes, como yo en mi momento cuando pedí perdón por mis pecados, no tuve la capacidad que tuvo David para expresar todo lo que él expresó. Pero yo recuerdo que cuando me llegó el momento, simplemente dije, Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdóname. Y detrás de aquella simple expresión, todo el poder de Dios se puso a mi favor para limpiarme una vez y para siempre. Para no ir a una condenación. Para ser librado de aquel lago de fuego y azufre. Para tener vida limpia, foja cero, como muchas veces se dice. Para tener esperanza. Para no temer a la muerte. Para saber que tengo una relación con Dios como un padre para con un hijo. Y para saber que tengo vida eterna. Y a partir de ahí, sí, decir lo que quería hacer David, después de ser perdonado. Cantará mi lengua tu justicia. Enseñaré a los otros pecadores lo que significa ser perdonado. Es lo que estamos haciendo en esta noche. Abre mis labios para publicar alabanza, es lo que hicimos esta mañana. Que sea esta la oportunidad, querido amigo, querida amiga, de pedir perdón por tus pecados y recibir a Jesucristo como Salvador. Y que sea hoy la oportunidad, querido hermano y querida hermana, si estás lejos, ahí donde estás, solo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, volvé a Cristo, volvé a Dios, pedí perdón, Él te está esperando. Y que esta noche, para uno o para otro, tu respuesta sea sí, te recibo o vuelvo a vos. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Muchas gracias.